Ahora abordemos nuestra cuarta pregunta principal. Y mientras lo hacemos, tratemos de hacerla más personal. Hablemos de usted, de Dios y del bautismo. Mientras lo hacemos, preguntemos, ¿ha sido usted bautizado escrituralmente? En otras palabras, ¿ha sido bautizado según lo que las Escrituras enseñan, según la Biblia, la palabra de Dios? Decidir bautizarse o no es una decisión muy importante. De hecho, es la decisión más importante que se puede hacer. Si nunca ha sido bautizado, entonces, de acuerdo a la Biblia, está todavía en sus pecados, ya que los beneficios de la sangre salvadora del Señor se obtienen solamente en el acto del bautismo que Dios ha mandado. Si nunca ha sido bautizado, entonces, de acuerdo a la Biblia, no es salvo y no está en el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Al comienzo de esta lección se le pidió que respondiera varias preguntas. La primera fue, ¿es salvo? Déjeme preguntarle otra vez, ¿es salvo? ¿Está en una relación correcta con Dios? ¿Ha hecho cosas que sabía que eran equivocadas? ¿Está abrumado por la culpabilidad y el peso del pecado? ¿Es un pecador separado de Dios? ¿Está inseguro de su relación con Dios? ¿Le gustaría estar seguro? ¿Le gustaría estar seguro y saber que es salvo? Si está separado de Dios a causa de su pecado, por favor sepa que la sangre de Cristo puede justificar a los pecadores, puede limpiar su conciencia, puede remover el pecado, y puede traer una dulce redención a su corazón que ha estado cautivo por Satanás. No obstante, para obtener el perdón de Dios, debe obedecer a su voluntad al ser bautizado. Cuando sea bautizado, entonces podrá llegar a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrá saber que es parte de la familia de Dios, la Iglesia. Cuando obedece a la verdad, al ser bautizado para la remisión de sus pecados, puede saber que su alma es purificada. Y según Colosenses 1, 22 y 23, si continúa en la fe siendo fundamentado y afirmado en el Evangelio de Cristo, cuando sea tiempo de dejar esta vida, puede confiar en la misericordia de Dios y esperar que Jesús le presente ante el trono celestial como alguien inocente y sin reproche. Una vez más, esta es la decisión más importante de su vida, pero si cree que ya es salvo, también es importante que sepa si lo que hizo para ser salvo es consistente con la voluntad de Dios. ¿Obedeció los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres? ¿Son consistentes sus respuestas al comienzo de esta lección con el patrón que la palabra de Dios revela? Por ejemplo, se le enseñó que para llegar a ser cristiano, simplemente necesitaba creer en Jesús al pedirle que viniera a su corazón. Se le enseñó que para ser salvo tenía que recitar una oración escrita. ¿O se le enseñó que para ser salvo necesitaba creer en Jesús, confesar su nombre, arrepentirse de sus pecados y ser sepultado con él en el bautismo? Si fue bautizado, recibió el bautismo por rociamiento, derramamiento de agua o inmersión. ¿Fue bautizado de bebé o de adulto? El bautismo verdadero, prescrito por Dios, es inmersión y requiere la fe y el arrepentimiento. Como hemos visto, el bautismo une al pecador con la muerte de Cristo, con el propósito de lavar el pecado. ¿Fue esta la razón por la cual usted fue bautizado? ¿Fue bautizado para ser salvo? ¿O fue bautizado creyendo que ya había sido salvo? De acuerdo con la Biblia, el bautismo es para la remisión de los pecados.
Así que si se le enseñó que era salvo antes del bautismo, ¿pudo haber sido bautizado para la remisión de sus pecados? Si sus respuestas no son consistentes con las verdades bíblicas que hemos presentado, le animo a arreglar su situación inmediatamente. Es absolutamente importante ser bautizado por la razón correcta, en la manera correcta y de acuerdo a la verdad del Evangelio. Esto es exactamente lo que pasó en la ciudad de Éfeso, cuando el apóstol Pablo encontró a algunos discípulos que no habían sido bautizados por la razón correcta. El capítulo 19 de Hechos registra esta historia y revela que había algunas personas que estaban practicando una forma de cristianismo y que incluso habían sido bautizadas. Sin embargo, después que Pablo investigó adicionalmente, descubrió que el bautismo de ellos no había sido de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue en ese punto que Pablo corrigió las ideas falsas acerca de su bautismo. Ellos respondieron al ser bautizados otra vez y se realizó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Su primer bautismo, sin duda, se realizó con muy buenas intenciones, pero no se realizó de acuerdo a la verdad del Evangelio. ¿Cuántos hoy en día se han bautizado con muy buenas intenciones, pero sus bautismos no se han realizado según la verdad? Por ejemplo, si su bautismo no se realizó por inmersión o para la remisión de los pecados, pudiera decir honestamente que se bautizó de acuerdo a la verdad y al patrón divino que la palabra de Dios revela. Recuerde, usted será juzgado por la palabra de Dios. Puede decir, sin ninguna duda, que su bautismo se realizó exactamente como la Biblia prescribe, según el patrón divino que se revela en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Una vez más, ese patrón requiere que el pecador siga los pasos de salvación, los cuales involucran oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar el nombre de Jesús, ser sumergido para la remisión de los pecados. Vivir fielmente delante de Dios. Si no está absolutamente seguro que ha seguido estos pasos completamente, entonces por favor no se arriesgue a perder el cielo. Por favor obedezca a la verdad hoy. Recuerde que la verdad y solamente la verdad le puede hacer libre. ¿Ha obedecido a la verdad o ha obedecido a los mandamientos de los hombres? Si obedeció a los mandamientos o tradiciones de los hombres, entonces obviamente no obedeció a la verdad. Recuerde lo que el apóstol Pedro escribió cuando habló a los cristianos que habían obedecido a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia a la verdad produce almas purificadas. La verdad que viene de Jesús, como Mateo 7, 21 a 23 revela, indica que no cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. En cambio, los que hacen la voluntad del Padre serán salvos. Amigo, ¿ha hecho usted la voluntad del Padre? ¿Ha sido bautizado para la remisión de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para llegar a ser un miembro de la Iglesia de Cristo? Por favor, no demore ni un minuto más. Busque a la Iglesia de Cristo y una vez que la encuentre, pide que uno de sus miembros le bautice para la remisión de sus pecados. Después de su bautismo, tome el nombre cristiano y nada más. Comience a adorar según la verdad del Evangelio. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y nunca pase por alto la oportunidad de congregarse con la Iglesia. Y finalmente recuerde siempre estas palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo, ahora es el tiempo correcto. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo de creer y obedecer a la verdad.
Ahora que conoce la verdad, ¿la obedecerá? Amigo, mañana puede ser demasiado tarde. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amigo, ¿ama a Jesús? Si realmente le ama, entonces responderá a la verdad acerca del Creador, a la verdad acerca de la autoridad en religión, a la verdad acerca de la Iglesia, a la verdad acerca de la casa de Dios y a la verdad acerca del bautismo. Amigo, ahora que conoce la verdad, ¿cómo responderá? ¿Confiará en el Señor? ¿Creerá y obedecerá a la verdad? Su destino eterno será determinado por lo que haga con la verdad. La verdad está ahora en sus manos. Yo oro y espero que viva según la verdad.